Buenas tardes, estimadas alumnas. ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a tener nuestra clase de inmunología, la unidad 3, que es antígeno. ¿Qué es un antígeno? El antígeno es una sustancia que induce a la formación de anticuerpos. El cuerpo no reconoce a esta sustancia e induce una respuesta inmunitaria. Reconoce como cuerpo extraño. Entonces desencadena esa respuesta inmunitaria que hace que se genere anticuerpos contra ese antígeno o cuerpo extraño que entró. Una cosa muy importante al hablar de antígeno y cuando hablamos de alergia, este antígeno se le llama alergeno. ¿Por qué? Porque para algunas personas este alergeno no puede desencadenar esa respuesta, pero a otros sí. Entonces esas personas alérgicas en presencia de algún polvo, en presencia de algún alimento como chocolate, de los ácaros, del polen, del pelo del gato, desencadenan esta respuesta inmunitaria. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es un antígeno. Es una sustancia, como ya dijimos, que desencadena una respuesta inmune. Estos antígenos son específicos para cada anticuerpo. Ahí vemos los antígenos en varios colores, pero ese anticuerpo que tenemos ahí abajo, que es en forma de I, es específico para ese antígeno. O sea, se genera un anticuerpo para un antígeno definido. Así tenemos, por ejemplo, acá especifica que los microorganismos como virus, bacterias, parásitos y hongos pueden considerarse como antígenos. Entonces, cuando uno ya tuvo, por ejemplo, alguna enfermedad como un sarampión, en nuestro cuerpo quedan los anticuerpos de sarampión. De modo que si ese virus vuelve a ingresar, nosotros ya tenemos la respuesta específica para ese virus y ya no causa daño. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la inmunogenicidad? Tenemos la contribución del inmunógeno. Es un ser extraño que el sistema inmune, o sea, nuestro organismo normalmente discrimina entre lo que es propio y lo que no propio. Entonces tiene la posibilidad de desencadenar una reacción cuando considera que no es propio. El tamaño, no hay un tamaño absoluto, pero se dice que las moléculas más grandes son las que generan más respuesta inmunogénica. Su composición química, en general, cuanto más complejo es, más inmunogénicos son. Su forma física, generalmente los antígenos particulados son más inmunogénicos que los solubles. Y su degradabilidad, los antígenos que son fácilmente fagocitados, fagocitados significa ingeridos. ¿Y quiénes eran los fagocitos? Eso vimos en la clase anterior. Los fagocitos son los macrófagos, que eran los monocitos, los neutrófilos y los fagocitos, ¿verdad? Que son más inmunogénicos que son generalmente más inmunogénicos, o sea, los que son más fácilmente fagocitados o absorbidos por el fagocito. Contribución del sistema biológico. Los factores genéticos. Algunas sustancias son inmunogénicamente solo en un tipo de especies, pero no en otras. Entonces, algunas tienen su efecto sobre algunas personas de acuerdo a la herencia también, ¿verdad? Y la edad también influye en la inmunogenicidad. Usualmente los jóvenes y los muy viejos, la habilidad para montar una respuesta inmune a un inmunógeno se encuentra disminuida. No fácilmente ellos reaccionan contra ese antígeno. Está disminuido, por eso su defensa está disminuida. ¿Cómo vamos a administrar esto? La dosis del inmunógeno o antígeno, pueden usar los dos términos. Puede influir en su inmunogenicidad, es la capacidad de respuesta de nuestro organismo. Hay una dosis de antígeno por arriba o por debajo del umbral en el cual la respuesta inmune no será óptima. Entonces, hay una cierta carga viral, en este caso cuando hablamos del COVID, por la cual nuestro organismo reacciona. La ruta de administración, la vía subcutánea es la mejor vía que la intravenosa o intragástrica. Esto, por ejemplo, en el caso de una vacuna, en la cual ¿qué es una vacuna? Es una sustancia química que puede ser un virus, bacteria atenuada o una toxina
que introducida en el cuerpo genera la producción de anticuerpos. ¿Y por dónde generalmente se aplica la vacuna? Por la vía subcutánea, justamente porque nuestro organismo va absorbiendo de a poco y va generando ese anticuerpo que tarda aproximadamente un mes en generarse, lo necesario como para constituir nuestra defensa. Adyuvantes son sustancias que incrementan la respuesta inmune de un inmunógeno. Sin embargo, el uso de adyuvantes es a menudo obstaculizado por efectos indeseables como la fiebre y la inflamación. ¿Cuál es la naturaleza química de los inmunógenos? Son proteínas, tienen estructuras también de polisacáridos, ácidos nucleicos o lípidos. ¿Qué es un determinante antigénico? Un determinante antigénico se lo llama también epitopo. Es la porción de la macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Entonces, si yo les hablo que es un antígeno, que es un epitopo o que es un determinante antigénico, un antígeno es la molécula en general, pero el epitopo o determinante antigénico es la parte donde el anticuerpo se une a ese antígeno. Entonces, como les dije anteriormente, ese determinante antigénico o epitopo es específico para cada anticuerpo que se forma. O sea, se forma un determinante antigénico por cada anticuerpo, ¿verdad? En este caso. Bueno, ¿qué son antígenos conjugados? Para hablar de antígeno conjugado hay que hablar de un apteno. Entonces, un conjugado es un apteno con un acarreador. Ese es un antígeno conjugado. ¿Y qué es un apteno? Un apteno es una molécula que no es capaz de generar respuesta inmune por sí sola. Entonces, lo que hace es se une a un acarreador o un apteno. Acá, como dice, el apteno por sí solo es no inmunógeno, pero al unirse con un acarreador se convierte ya en una molécula capaz de generar respuesta o capaz de generar anticuerpos. Bueno, podemos investigar antígenos del dengue, antígenos de la influenza y antígenos del COVID-19. Vamos a tener como tarea entonces esta actividad. Muchas gracias.